No es muestreo. Ok. Y el último que vimos es la bola de nieve. Sí, ese también lo vimos. Ok. Pero el del cólera no lo vimos, ¿verdad? No, ese faltó. Creo que faltó Ok. uno. Entonces, eh, ¿por qué tiene que ver con el cólera? Hay situaciones donde ustedes necesitan eh, consultar con un especialista, pero los especialistas no se escogen al azar. Los especialistas se escogen según su experiencia. Entonces, no es un muestreo, sí, porque tenemos que buscar especialistas para atender una conferencia determinada. Pongamos que Pierina quiere organizar un evento sobre los extractos de algas, de macroalgas que se pueden usar en el Ecuador para eh, buscar elementos bioactivos, antibióticos, bacteriostatos, analgésicos con algas, ¿no? Entonces, Pierina pues tiene que buscar a quienes invita para formar un panel de expertos sobre algas y no solamente sobre algas, pues puede ser sobre algas en taxonomía o sobre algas en cultivo, pero Pierina quiere que sea sobre elementos bioactivos. Pues tiene que invitar a personas que trabajen con extracción de productos naturales, usualmente bioquímicos, que se especializan en este campo, que manejan unas técnicas de química muy particulares. Y entonces Pierina busca en el Internet, disculpa Pierina que te agarré de ejemplo, pero me imagino que no te importa. No, profesor, descuide. Ya. Una foto muy hermosa, por cierto, la que usas de parecieras una Miss. Eh, entonces, se busca en Internet nombres de personas que hayan trabajado en esta especialidad. Y Pierina organiza su panel de expertos. Por una parte, los que dominan la taxonomía de algas, porque son los que nos van a decir qué algas tenemos en Ecuador. Y luego tenemos otro experto en cultivo, porque a ella le interesa promover que las comunidades pesqueras se dediquen al cultivo de algas. Y finalmente, los expertos en extracción de productos naturales, porque son a quienes le vamos a proveer la materia prima para extraer los productos naturales y hacer los ensayos. También tenemos que invitar a microbiólogos que nos vayan a usar esta sustancia que los bioquímicos les van a proveer para que verifiquen si funciona como antibiótico o como bacteriostato. ¿Y qué diferencia tiene un bacteriostato y un antibiótico? El antibiótico mata a las bacterias. El bacteriostato detiene el crecimiento, pero no las mata. Entonces hay una diferencia significativa entre el bacteriostato y antibióticos y dependiendo del interés uno puede usar uno u otro. Hemos encontrado en la facultad que hay algas que funcionan como bacteriostato para algunas especies de bacterias y como antibióticos, la misma alga, como antibiótico para otras especies de bacterias. Entonces, este dato lo provee la experimentación. Pero la cuestión es que, fíjense, Pierina organiza su panel sobre uso de macroalgas en Ecuador como elementos proveedores de sustancias bioactivas, invitando un conjunto de expertos en distintas especialidades, todos relacionados con las algas, pero cada uno en una especialidad distinta. Entonces, ella tuvo que hacer un muestreo, pero es un muestreo orientado, no es un muestreo al azar, porque ella se basó en usar el Google Scholar u otros medios o las revistas especializadas como Phycology, que es una revista especializada en algas, o Journal of Phycology, que es otra revista especializada en algas, y revisó los trabajos que allí se producen y vio las especialidades de las personas. Entonces, ella está haciendo un muestreo, pero no es muestreo al azar. Igual que cuando veíamos la bola de nieve. Se hacía un muestreo, sí, de las personas que podían haber incurrido en delito y nos interesaba entrevistarlos para ver si ellos habían abandonado más temprano o tarde la escolaridad, porque la tesis del sociólogo era influencia del abandono de la escolaridad sobre la tendencia delictiva de los jóvenes. Entonces, vemos que son muestreos importantes, mas no aleatorios, porque no pueden ser aleatorios. Entonces,
quería poner el ejemplo del cólera. El cólera es una enfermedad causada por una bacteria que vive en el mar. Se llama Vibrio cólera. Es una enfermedad terrible. Durante muchos años, cientos o miles de años, azotó el planeta porque cuando llegaba a las comunidades mataba a casi toda la población que había en una ciudad. No quedaba gente viva para enterrar a los muertos. Entonces, al final, pues ya se descubrió que era una bacteria, que había antibióticos que podían utilizarse, que era un problema causado por la falta de salubridad. Se transmite por contacto, por tener las manos sucias o llevarse algún objeto contaminado con cólera. El vibrio cólera está presente naturalmente en las costas de Ecuador. Lo que pasa es que una especie de bacteria tiene cepas distintas. Disculpen esta digresión, que parece más bien una clase de microbiología, pero es indispensable que lo tratemos. Yo me imagino que todos mis colegas cuando dan clase pues abordan distintos temas. En este caso, la profesora Sandra Solórzano dicta 2 materias clave, que son microbiología y parasitología. No sé si ya vieron alguna materia con ella. Carolina, ¿viste alguna materia con la profesora Sandra? Sí. ¿Cuál materia viste? Parasitología y microbiología. ¿Viste las 2? ¿O es la misma materia? No, las 2. Ok. Entonces, bueno, estás al tanto de que las bacterias tienen cepas. Hay unas cepas muy virulentas, otras que no son virulentas. En general, aquí en Ecuador, tenemos el vibrio cólera. Un tesista a quien estuve ayudando con su tesis de maestría de la universidad, él trabaja en la Fabril, es microbiólogo de la Fabril, pero hizo su tesis sobre la presencia de vibrios en los mercados, en el camarón que se expende en los mercados de Manta. Y encontró Vibrio cólera, Vibrio parahemolyticus, Vibrio fulvinicus y otras bacterias. Pero las cepas virulentas de esas especies no se encontraron. De haberse encontrado sería una situación bien, bien difícil, ¿no? Bueno, el hecho es que la cepa virulenta llegó a Venezuela. Se sospechaba que iba a llegar porque venía presentándose en otros países de América Latina, Panamá, Colombia, y se sabía que iba a llegar a Venezuela eventualmente, como en efecto llegó. Llegó a Maracaibo, la segunda ciudad, es una ciudad en el occidente de Venezuela, muy pegada a Colombia, pero una ciudad muy grande, es la segunda ciudad de Venezuela en tamaño. Y el periodista quiso entrevistar a la gente para ver si tenían idea de qué se trataba la enfermedad. Y hizo un muestreo aleatorio. Él estaba parado en la calle y algunas personas que veía las llamaba y les preguntaba, ¿qué es el cólera? Y la persona le dice, es una rabia muy grande. Entrevista a otra persona y dice, bueno, es cuando las personas se enojan. Entrevista a otra y viene con la misma historia, ¿no? Una rabia muy grande. Y el periodista dice, ante este nivel de ignorancia de las personas, es indispensable que el Ministerio de Salud Pública, en este caso el Ministerio de Sanidad en Venezuela, haga una campaña urgente para avisar a la población de que el cólera está presente en Venezuela y cuán grave es. Entonces, enseguida el periodista le pasa la imagen a otro periodista donde van a entrevistar a un epidemiólogo, que es un médico especialista y va a explicar que la cepa virulenta del cólera había llegado a Venezuela, estaba situada en las zonas marginales, porque el cólera está asociado al uso de agua contaminada, ya sea porque uno camina donde hay agua contaminada o porque no hay agua de acueducto con cloro, sino que la gente tiene que ir a los sitios, a las pilas donde suministran agua, echarla en los tachos, llevarla a su casa, y muchas veces los tachos no están limpios y se pueden contaminar. Entonces, el especialista pues hizo una descripción. Entonces, cuando él llama al especialista ya no es un muestreo aleatorio, es un muestreo orientado hacia un especialista, igual que habíamos descrito con el evento de algas, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que tenemos
muestreos y muestreos. Algunos son aleatorios y eso nos da una ventaja porque permite que de una población yo tome una muestra, pero la muestra sea representativa de la población completa. En el otro tipo de muestreo no aleatorio, responde a unas necesidades particulares de un estudio y se hace en función de escoger personas que dominen un determinado tema, ya sea porque nos interesaba que saber si la persona está involucrada en delitos y su historia eh, relacionada con la escolaridad, o en el caso del cólera o de las algas, por su experiencia sobre un tema, ¿no? Entonces, bueno, esto era la idea que quería transmitirles con los tipos de muestreo. Hay otros muestreos que no hemos visto, pero que no es indispensable en este momento para el curso. Lo que sí necesito que dominen es que hay distintos tipos de muestreo y responde a diferentes necesidades. Bien, con eso terminamos esta parte. Vamos al siguiente tema, sigue siendo el capítulo 1, que es las técnicas usuales en biología. eh, Vamos a ver si abro una página Word para poder escribir. Y cuando la máquina se pone lenta, es fastidiosa. Ya va, que todavía no puedo abrir una hojita de Word en blanco. Que tendría que reiniciar la máquina y es lo que quiero evitar.
Ya no está.